Como lugar para visitar está impresionante, ya veremos como estrategia de inversión, hagamos grandes sus letras chiquitas. Hace unos días hice un viaje muy express a Canadá, en específico a Montreal, y la verdad es que me llevé una buena sorpresa. Vi una ciudad que me sorprendió, tiene una combinación entre edificios muy altos, corporativos, muy parecido a Santa Fe en la Ciudad de México, pero incluso aún más grande. También tiene edificios antiguos que parecen castillos, quedas impresionado, y también tiene sus áreas de naturaleza. Y de ahí que me surgió la idea de hacer un análisis de inversiones en Canadá. Si tú ya sigues el canal, hemos visto que es relativamente sencillo invertir en estrategias en la bolsa de Estados Unidos, de México, de Europa, de Asia, y hemos revisado otras estrategias, pero de Canadá se habla muy poco. Y encontré unos ETFs que en este momento rondan entre los 500 y 600 pesos, que invierten en las empresas más grandes de Canadá adquiriendo un solo instrumento. Entonces vamos a entender un poco de su economía, de sus empresas, para entender en qué invierten. También te voy a poner ahí algunas capturas del viaje para que veas un poco de la experiencia, y al final veremos estas estrategias. Uno de los principales índices a seguir es este que vemos en pantalla, TSX60. Sería como el equivalente en Estados Unidos del S&P 500, las 500 empresas más grandes de la bolsa de Estados Unidos, pero en este caso de la bolsa canadiense, y hablamos de 60 empresas. Tenemos empresas desde bancos, mineras, petroleras, aseguradoras, de software, comercio electrónico, de ferrocarriles, bienes raíces, bastante diversificado. Algo que me sorprendió, y sé que eso no aplica en todo Canadá, pero al menos en Montreal lo pude ver, es que pensaba que el idioma principal iba a ser el inglés, y me sorprendió que cuando llegaba a algunas cafeterías, restaurantes, o me pude acercar a gente local, comenzaban como primer idioma a hablarte en francés. Ahí la mayoría de la población es bilingüe con estos dos idiomas. En algunos lugares públicos, como en el mismo aeropuerto, te preguntaban si querías que te hablaran en francés o en inglés. Algo que yo desconocí es que es el segundo país más grande en cuanto a territorio. Hablamos de más de 9.9 millones de kilómetros cuadrados, cuando México tiene poco más de 1.9 millones. Se divide en 10 provincias, como aquí lo estamos viendo. Este es un video que lleva muchas horas hacer, entonces si te gusta, ayúdame con una manita arriba, con algún comentario, porque eso ayuda a que este video llegue más lejos y que pueda seguir haciendo videos muy detallados. Tres industrias que son muy grandes allá es el tema de bienes raíces, minería y extracción de gas, y manufactura. Sus principales socios comerciales son Estados Unidos, China y Reino Unido. Y de acuerdo a Statista, si hablamos de el ranking por la economía medido por el PIB, está en posición número 9, después de países como Italia, Francia, India, Reino Unido, Alemania, Japón, China y Estados Unidos. Su economía ha ido creciendo, sobre todo del año 2000 hasta el 2014 se ve un crecimiento importante, luego se ve algunos años laterales y nuevamente un crecimiento en el 2021. Y aquí te va un reto, en términos porcentuales, ¿quién crees que crezca más? ¿México o Canadá? Házmelo saber en los comentarios antes de que dé la respuesta. Vamos a verlo. Antes de darte el comparativo, solo te daré la gráfica de crecimiento de Canadá. Tenemos años variados donde sí crece un 2.9, 1.8, 3.1, 3%. Digamos que en promedio ronda en el 2%, salvo en años atípicos como el 2020 menos 5.2, que fue una situación mundial. Vamos a la respuesta. Aquí lo tienes en color rojo el caso de México y en color azul Canadá. Fíjate, es muy curioso cómo la tendencia es bastante similar, incluso en épocas complicadas como el 2008-2020 vemos la caída de ambos y la recuperación bastante similar en términos porcentuales. Claro, pero son de diferente tamaño. No es lo mismo tener ese crecimiento sobre la economía número 9 que sobre la economía número 15, que es el caso de México. Donde sí cambia mucho este ranking, y fíjate qué interesante, es cuando lo hacemos por habitante, porque este indicador pues sí mide el crecimiento del consumo, la inversión, gasto del país, las exportaciones, etcétera. Pero cuando lo dividimos entre los habitantes cambia totalmente. Fíjate el ranking. Aquí ya lo estamos viendo, el PIB per cápita, y fíjate los países que aparecen. Ya en este top no aparece Canadá. Vamos a buscarlo y lo vamos a encontrar aquí abajito. Y si buscamos el caso de México, tenemos que bajar todavía un poco más para encontrar el caso de México. Otro dato interesante es el país número 12 que exporta más cosas al resto del mundo, y aquí está lo principal: petróleo, coches, oro, fíjate qué curioso, vehículos de motor, madera. Algunos coches bien populares en el mundo, incluso en México, son hechos en Canadá. Aquí entramos a ver una página oficial y aquí salen algunos modelos de Honda, de Toyota, de Ford, de Stellantis, que son hechos directamente allá. Y te platico todo esto para entender a más detalle la economía, sus principales industrias,
para ahora que lleguemos a revisar los ETFs, pues ya entendamos con más profundidad el contexto y el panorama futuro. También, por si no lo sabías, allá se maneja el dólar canadiense, que hace unos años rondaba en los 12 pesos. Después de un periodo de volatilidad en los años, hoy está poco menos de 16 pesos. Y algo que también me intrigaba mucho es saber si en Canadá están pasando por lo mismo que sucede en México, de un problema de inflación, que las cosas están cada vez más caras, pero que se ha acelerado en los últimos meses. Y la respuesta es sí. Fíjate cómo la tenían bastante controlada, rondaba entre el 1 y el 2% durante muchos años, y luego ¿qué pasó? 8.10. Y fíjense qué curioso, igual que en México están subiendo las tasas de sus instrumentos de corto plazo. Aquí, como los CETES ya los encontramos dependiendo del plazo entre un 7 un 9,5%, también allá están subiendo las tasas para combatir la inflación, solo que sus instrumentos actualmente tienen tasas mucho menores y rondan en el 2.5% en cuanto a renta fija de corto plazo. Dicho en forma simple, seguramente sus créditos allá son muy baratos y también sus inversiones de corto plazo tienen tasas bajitas. Pero ¿qué tal si revisamos sus ingresos promedio? Aquí hay información al 2020, aquí están las diferentes provincias, pero fíjate esto, $66,800 canadienses al año. Estamos hablando que con el tipo de cambio es 1,068,000 aproximadamente. Este es el ingreso medio y después de impuestos que tienen las familias, con información al 2020. Es un número pues bastante llamativo, muy elevado. Me imagino que también los precios han de ser mucho más caros en promedio, por ejemplo, de la vivienda, de los coches y en general del estilo de vida. Y esta misma fuente tenía un reporte interesante de qué es en lo que más gastan, y el 30% se va en la parte de vivienda, 18.5% en transporte, 15% en alimentos, muebles y equipamiento 11.5%, y aquí algunos otros elementos como salud 6%. Es algo proporcional, buenos ingresos pero también un costo de vida bastante elevado. Fíjate, por ejemplo, entrando a portales de costos de viviendas y llévate esta sorpresa. Me metí a un portal de bienes raíces y fíjate, por ejemplo, casas relativamente chicas rondan entre los 400,000, 500, 600,000 dólares canadienses. Hablamos de más de 7, 8 millones, y algunas casas ya más lujosas rondarán entre los 15, 20 millones. Pero bueno, vamos a lo que venimos, a entender las inversiones de este país, cómo funciona su bolsa, sus principales ETFs. Vamos a revisar. Este video llega gracias a las consultorías gratuitas para el retiro con el equipo El Lago de los Business. Pide que te hagan tu proyección, te explicarán de las inversiones reguladas que se manejan y cómo puedes tener una devolución de impuestos cada año por invertir en un plan de retiro. Así como en México tenemos dos bolsas de valores, la Bolsa Mexicana de Valores y Viva, la Bolsa Institucional de Valores, allá tienen muchas más. Aquí está el listado con las principales bolsas de aquel país. La más importante, Toronto Stock Exchange. Aquí está NEO, la segunda bolsa de valores senior del país, y aquí está el resto por si te interesa echarles un ojo. Vamos a comparar, por ejemplo, aquí en México, cuántas empresas tienen sus acciones para que las personas las podamos comprar, es decir, cuántas empresas son públicas. Hablamos de menos de 150, y de hecho este número ha disminuido porque hay varias que están haciendo su proceso de desliste. Con un reporte directo de la bolsa vemos 1,778 instrumentos listados, de los cuales 903 son ETFs y los demás son por sectores. Vemos, por ejemplo, que es intensivo en minería, en el sector industrial, sector consumo, tecnología, bienes raíces. Algo que me llamó la atención de la tabla anterior es que el sector más grande por tamaño de las empresas, por tamaño de capitalización, es el sector financiero. De hecho, veíamos allá muchos bancos distintos, también clásico Scotiabank con mucha presencia. Y miren, este reporte llamó mucho mi atención, que son los bancos que hacen más dinero por segundo. Esta información está en cuántos dólares hacen por cada segundo. Y ahí aparecen 3 bancos canadienses. Está TD Bank Group, Royal Bank of Canada y también ahí aparece Bank of Nova Scotia. Y aquí vemos la composición de uno de sus principales índices en caso de que invirtiéramos en uno que replique este índice canadiense. Y el 31% en sector financiero, le sigue energía 18.5%, industrial 12.7%, materiales 11% y ya de ahí tecnología de la información 5.6% y los demás sectores en menor medida. Es muy diferente al de Estados Unidos, que está muy cargado a tecnológicas, a comunicaciones,
diversificación, en este caso financiero, energía, industrial y materiales principalmente. Viendo de forma rápida el comportamiento de su gráfico, se ve distinto, por ejemplo, al de Estados Unidos. En este caso vemos algunos años más laterales, también vemos épocas de bajadas y algunos momentos donde pudo haber sido alguna oportunidad, por ejemplo 2016, 2020 también con la época de la pandemia y luego una pronta recuperación. También creo que va muy orillado por el tipo de sectores que tiene, industrial, consumo, materiales, que son dependientes también del crecimiento de la economía. Si la economía va creciendo, va desarrollándose, pues también algunos de estos sectores van a ir creciendo. A diferencia, por ejemplo, el principal índice de Estados Unidos, que está muy cargado a tecnológicas y que ahí pues se han visto crecimientos muy buenos, pero también ha habido una mayor volatilidad. Aquí otra fotografía con uno de sus principales índices, igual por sector muy parecido, y aquí están sus principales posiciones, muy bancario, energía, industrial, como hemos visto, y aquí nombres de los bancos que hemos comentado, como el caso de Scotia o Royal Bank of Canada. Vamos entonces a ver el nombre de algunos ETFs y también ahorita vemos su desempeño con detalle y que estén disponibles desde la Bolsa de México, porque vimos que tienen muchos ETFs, pero que están disponibles a través del SIC. Aquí tenemos el nombre de tres, estos dos de renta variable y uno de renta fija. Y bueno, los de renta variable siguen este índice que ahorita estábamos revisando, las 60 empresas canadienses más grandes que cotizan en la bolsa. Dado que son muy parecidos, vamos a echarle el ojo a uno de los de renta variable, XIU, de la empresa BlackRock, y que podemos adquirir a través de una casa de bolsa aquí en México. Y como ya vimos, este es el índice que siguen, que está compuesto por las 60 empresas más grandes por capitalización de mercado, es decir, por tamaño de la bolsa de Canadá. Sus rendimientos aquí los tenemos, estos están anualizados. Este año ha sido muy volátil y fíjense, es positivo pese a la volatilidad que ha habido en algunas otras bolsas como la de Estados Unidos, aún sigue en terreno negativo. Promedio de 3 años 9.93, a 5 años 9.15 y a 10 años un promedio anual de 9.10. Si lo abrimos por año calendario, pues vemos la volatilidad que lo caracteriza. El 2021 fue bastante bueno, 27.9, 2019 también muy bueno, 21.72, años negativos como 2018, menos 7.72. Las empresas son las que ya habíamos visto, para quien le guste el sector financiero, sector industrial, sector energía, que van a ir yo creo muy a la mano de la economía canadiense. Este ETF tiene una comisión de 0.15% anualizado, que me parece bastante baja, y el de renta fija que te ponía, las tasas van a ser muy bajitas porque allá los niveles de tasas son muy diferentes como acá de los CETES. Fíjate, a 10 años el promedio anual está en 1.25, el de renta fija. Este es el que te menciono, que invierte en bonos canadienses de corto plazo. Pues bueno, las tasas van a ser muy diferentes a las que se manejan aquí en México. Conclusión, creo que es un ETF interesante en cuanto a diversificación, dado que invierte en sectores muy diferentes a los populares de Estados Unidos que hemos hablado mucho, sector financiero, sector energía, sector industrial, cuando allá están más cargados a otros sectores. Me gusta para darle seguimiento, no sé qué tanto también la alta inflación que se vive en este momento, tanto en Canadá, ya lo vimos, y en el mundo, pues pueda ser un reto importante para estos sectores. Pero bueno, es una opción diferente a las que habíamos revisado. ¿Tú qué opinas? ¿Te gustó o no? ¿Y qué país te gustaría que analizáramos con este nivel de detalle? Házmelo saber en los comentarios. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien, porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada.